Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este programa La Brújula, un espacio donde te estimulamos a desarrollarte, a crecer como ser humano, como estudiante y profesional. Este podcast es producido por el Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi nombre es Alexis Rodríguez, soy orientador y en esta entrega queremos presentarte el tema que hemos titulado El factor clave para administrar las finanzas personales. Para desarrollarlo tenemos un invitado muy especial, Paulo Herrera Maluf. Él es ingeniero, especialista en finanzas, un gran amigo, una gran persona y un gran profesional. Iniciamos de inmediato la primera pregunta. ¿Cómo debe manejarse un estudiante universitario con respecto a la administración de sus finanzas personales, Pablo? Bueno, primero saludar a los que nos escuchan. Bienvenidos a este podcast y gracias a Alexis por la oportunidad. Mire, yo pienso que la vida universitaria, que es un tránsito completo para la adultez, es una gran oportunidad para incorporar en el acervo de cada quien algunos aspectos que son más bien culturales, más que de conocimiento, en cómo nos relacionamos con el dinero, cómo nos relacionamos con el consumo y cómo nos relacionamos con la toma de decisiones que tienen que ver con dinero o con consumo. Esto que vamos a hablar hoy probablemente no esté en ninguno de los libros que ustedes que nos escuchan y que son estudiantes en nuestra universidad van a leer o van a estudiar en el tiempo que estén en la universidad. Hay algunos libros, sí, que hablan de este tipo de temas que tienen que ver con finanzas del comportamiento, con educación financiera, pero probablemente ustedes no lo vean como parte de su currículo. Entonces, y además de eso, esto que vamos a hablar aplica a todo el mundo sin importar su situación socioeconómica, sin importar la cantidad de ingresos que estés recibiendo o que proyectes recibir. Son verdaderas herramientas para la vida, para facilitar que el esfuerzo que realizamos y que realizaremos como profesionales tenga mayor probabilidad de convertirse en bienestar y no se convierta en un generador de abundancia momentánea y que sea en esa abundancia momentánea en que nos cocinemos igual que un jamón, por ejemplo, se cocina en su propia grasa. Esto es algo que es importante saberlo. No es tan simple como que, bueno, cuando yo empiezo a producir dinero, ya. No. Y lo primero es que no hay un ya. La gestión del bienestar, la gestión de las finanzas es algo diario, como la higiene. Usted se baña todos los días. Usted se cepilla los dientes varias veces al día probablemente. Usted come sano todos los días. Usted se ejercita por lo menos varias veces a la semana. Usted no dice, yo hice una sesión de ejercicio tan grande que ya no tengo que ejercitarme para el resto de mi vida. No funciona así. Igual con estos aspectos que son de gestión del bienestar. Entonces vamos a entrar ya en algunos aspectos específicos en cuanto a manejo de las finanzas universitarias. De tu vida como estudiante universitario. Probablemente algún ingreso tienes, ya sea que te lo provean tus padres o uno de ellos, padre, madre o los dos, como digamos estipendio o como un semanal o una mensualidad para cubrir tus gastos, o porque recibas algún fondo si eres becado, que la beca tenga también alguna partida para cubrir tus gastos, o sencillamente porque estás trabajando y estás generando algún tipo de ingreso por salario o como retribución por ese trabajo que realizas. En todos los casos, el aspecto clave, y esto es algo, amigos, amigas, que es para el resto de su vida, es regular la forma, el ritmo a través del cual el dinero sale de nuestro bolsillo. Si tú no lo regulas conscientemente, entonces pasa lo que hemos visto que sucede, que lo que entra por ahí mismo se va. Y cuando que lo que entra por ahí mismo se va, eso no tiene que ver con la cantidad que entre. Si tú no lo regulas, si entra mucho, se va mucho. Si entra poco,
Se va lo poco que hay, pero se va todo. Entonces, esa es una especie como de disciplina que hay que adquirir, pero que es una disciplina que es mucho más fácil de incorporar, primero cuando tiene un sentido, entonces ya deja de ser un sacrificio y se hace con la conciencia de que esa postergación en la decisión o esa regulación, que vamos a ampliar en este podcast sobre eso, que se hace va a funcionar a favor de tu bienestar y no es solamente un sacrificio. Para un beneficio mayor, probablemente. Para un beneficio mayor. Entonces, para entender esta regulación, y de nuevo, independientemente del tipo de ingreso y la cantidad de ingresos que tengas, vamos a utilizar un símil que es muy útil para esto, que es el símil del agua. Del agua en la casa, como usamos el agua en la casa. Típicamente, en la mayoría de las casas, hay una conexión al acueducto, que es la cometida del acueducto, y generalmente, en la entrada, o hay una cisterna, o bien hay un tinaco en el techo, o en un sitio alto, donde se acumula el agua. Casi nadie ya no tiene, o casi nadie está sin una de las dos cosas. Hay gente incluso hay familias que tienen las dos cosas. Entonces, ¿cómo funciona el agua en la casa? El agua llega del acueducto, llega a un ritmo X, a veces llega siempre, a veces llega todos los días unas cuantas horas, a veces no llega todos los días porque en algunas zonas llega varios días a la semana, y cuando llega no siempre llega con la misma presión, pero llega. Esa agua que llega se acumula ya sea en la cisterna o el tinaco. Y luego pasa a la casa. La cisterna y el tinaco tienen una doble función. Lo que pasa es que muchas veces entendemos solamente una, que es la de acumular el agua para reducir el riesgo de quedarme sin agua. Esa es la más evidente. Y claro, tú quieres reducir ese riesgo. Fíjate que no digo eliminar, porque puede ser que un día te quedes sin agua, como quieras. Esa es la vida, ¿no? Sino reducir el riesgo, porque quedarse sin agua, o sea, si te quedaste sin agua, tu vida se paraliza. Sí, y el bienestar es imposible sin agua. Pero hay otra función que tiene esa reserva de agua, que no es tan evidente, pero es tan importante como servir de reserva, que es que sirve de regulación. Fíjense que cuando el agua llega a la cisterna o al tinaco, pierde la presión que trae. En el caso de la cisterna, el agua queda estanca y para tú usarla tienes que bombearla. Y en el caso del tinaco se queda estanca en un sitio alto y cuando tú la usas baja por gravedad. Pero perdió la presión allá arriba. Tiene una presión de la energía potencial de la altura. Y lo que ustedes en ingeniería seguramente me están entendiendo muy claramente esto, ¿no? Y baja con la presión cuando tú abres la llave abajo. Pero la clave aquí es la regulación. Yo quiero tener agua siempre en mi casa. Pero probablemente no siempre me llega el agua. Y si me llega siempre, no siempre me llega con la misma presión. Entonces, ¿qué yo hago? Yo separo el consumo del agua con la fuente del agua e introduzco un regulador, que es el tanque, la cisterna o el tinaco. Sencillamente por el hecho de que el agua llega a mi casa a un ritmo diferente al que yo la uso. Solamente por eso se justifica tener un regulador. E incluso en las ciudades en las que de países desarrollados, sí. Perdona, aún no haya tanta probabilidad de que me quede fácilmente sin agua. No, a eso iba. Ustedes ven incluso los que de ustedes que nos escuchan, que han ido a algunas grandes ciudades, por ejemplo, en Nueva York, eso se ve. Ustedes ven que todos los edificios tienen su tanquecito arriba. Todos. Y yo no creo que en Nueva York, con la cantidad de acueductos que hay muchísimos, y la cantidad de agua que recibe, haya problemas de escasez de agua. No, es que como quiera tienen que regular. Es un regulador. Entonces, esa separación del agua al ritmo que llegue, el ritmo que lo consumo, es lo que me permite a mí asegurar de que yo siempre tengo agua. Agua para mi consumo ordinario, para bañarme, para cocinar, para lavarme las manos,
bajar el inodoro, que es muy importante, ¿no? Y los otros usos ordinarios. Si yo quisiera hacer un uso extraordinario de agua, porque quiero lavarte el carro, que en tiempo de sequía, ojo, pues lo pongo como ejemplo, olvídense de eso por ahora, y lo de la sequía lo voy a explicar también en este contexto del símil, o bien, porque quiero meter la manguera a la casa, porque quiero hacer una limpieza profunda. Lo responsable, lo que yo debo hacer antes de hacer eso, es verificar cómo está mi reserva de agua. Si el agua está bajita, yo postergo esa decisión extraordinaria y la hago cuando la reserva esté alta. Porque yo puedo vivir sin ese uso extraordinario de agua, pero no puedo vivir sin bajar el inodoro, sin lavarme las manos, porque ya ahí pierdo mi bienestar. Y lo que yo quiero evitar es que por yo hacer un uso extraordinario de agua, porque en algo que pude postergar, mañana me quede sin agua para bañarme. Pablo, ese símil es genial porque todavía tú no has explicado la aplicación. Y ya se va entendiendo, ¿verdad? Se va entendiendo. Entonces, incluso si hay algunos riesgos presentes, como es el caso, por ejemplo, de una sequía, que es lo que estamos experimentando ahora, ni se te ocurra, aunque tú tengas tu tinaco, tu cisterna llenos, utilizar esa agua para algo que tú puedas postergar. No es el momento de utilizar esa agua para lavar el carro. Ni siquiera, y si tú vas a regar tu mata con un fraquito, con un gotero, pero tú tienes que, porque hay un riesgo que está latente allí. El agua que yo tengo, la tengo ahora, no sé si lo voy a tener mañana. Ya cuando la sequía pase, que las cosas se normalicen, ya será diferente, pero por el momento, tener ese cuidado ahí. Entonces, claro, los que me están escuchando, y yo creo que Alexis lo anunció, ya entienden que el símil lo estoy equiparando el agua al dinero en efectivo. Aquí un secreto, ¿como cuánta gente lo está oyendo ahora, Alexis, más o menos, por experiencia? Todavía hay algo que nos falta en relación a métricas, y estamos en promoción, o sea que no tengo una cantidad... Pero más de 20 seguro, ¿verdad? Sí. Un secreto entre nosotros 20. Si nosotros aprendemos a manejar el dinero en efectivo como ya manejamos el agua, dimos el palo de la gata, en términos de bienestar. En otras palabras, vamos a ver, donde digo agua, digo efectivo. En vez de tú vivir conectado de ese ingreso que te llega, que de que te llega hace así, ¡guap! Y se va, porque no está regulado, aprende a regularlo de manera que siempre haya algo en fondo, en la medida de lo posible. De manera que cuando venga el próximo ingreso, al ritmo que llegue, a alguien le llegará interdiario, a alguien le llegará semanalmente, quincenal o hasta mensual. Y a veces hasta más, porque a veces los pagos de la beca a veces se retrasan y se juntan, ¿no? Entonces tú tienes que dejar una reserva para que no llegues al momento en el que llegue el otro pago seco. Que por cierto, aquí, el que se inventó, el que le empezó a decir liquidez al dinero en efectivo, ese tigre es un genio. Sí, porque es perfecto, prácticamente, el símil. Y fíjate qué interesante. Al igual que el agua me llega a un ritmo y yo lo utilizo a otro. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Me llega a un ritmo, a veces diario o interdiario, semanal, quincenal, o cuando hay, pero yo necesito algo de dinero todos los días. Ya nada más esa diferencia en ritmo determina la necesidad de establecer ese regulador. De manera que tú no estés conectado directamente del ingreso, como no estás conectado directamente del agua del acueducto en la casa. Entonces, claro, tú creas esa, y la gente piensa, pero que para eso se necesita mucho dinero. Mira, después de haber hablado literalmente con miles de personas y haber trabajado con miles de personas en este tema, les puedo decir, no tiene que ver con la cantidad de dinero que yo recibo. Tiene que ver con la capacidad que yo tengo de regularla. Lógicamente, si es muy chililín lo que yo recibo, te va a dar mucho más trabajo. Pero si tú no regulas, no importa cuánto tú recibas, miren, mi hermano, mi hermana, se va a enterar por cómo mismo llegó. Y en vez de sostener tu bienestar, te va a servir para experiencias de consumo intenso seguidas de experiencias de profunda sequía. Y eso no es bienestar. Eso no es bienestar. Entonces, primero lo separas, lo regulas.
Y luego también el ejemplo que ponía de el consumo ordinario de agua versus el extraordinario también. ¿Qué es lo que yo como estudiante necesito todos los días? Comer, si, por ejemplo, comer en la cafetería, si es que no traigo mi lonchera, que siempre te va a salir más barato y más sano, dicho sea de paso. El transporte, evidentemente, si te mueves, y ya tú sabes cuáles son esas cosas. Esas son tu consumo ordinario de agua y en este caso ya fuera del símil de dinero. Cosas extraordinarias, una pieza de ropa que tú te quieres comprar, una experiencia de ocio extraordinario, no te quedes seco por tener por dar esos manguerazos de agua o esos manguerazos de dinero. Entonces, igual que con el agua y el consumo ordinario y extraordinario de agua, la clave está en que un consumo extraordinario de dinero no me deje seco para cubrir lo ordinario. Porque ya entonces en ese caso, me dio un gusto hoy, pero entonces mañana no tengo para comer o para moverme, o pasado mañana. Y si además hay un riesgo, porque yo sé que puede ser que esté latente financiero, de que, o porque yo necesito algo que tengo que pagar, o porque ya por ahí viene, qué sé yo, con un compromiso que tenga, entonces es un momento de postergar lo extraordinario. El verdadero bienestar está en lo ordinario. Ojo, no quiere decir que la vida es solamente lo ordinario, eso no es lo que yo estoy diciendo. Algunos de ustedes que trabajan, y probablemente algunos de ustedes trabajan desde muy jóvenes, y tal vez algunos sean muy independientes de muy jóvenes, podrán entender esto que les digo. Lo que te quita el sueño de noche, y si no lo han experimentado, tómenlo de personas que digamos que tenemos más edad que ustedes, y por lo menos, con todo respeto, creo que hay algo de experiencia podemos compartir con ustedes. Lo que te quita el sueño de noche no es cuando sucede, que a veces la vida tiene esos momentos, eso le pasa, nada más hay que estar vivo para que eso te pueda suceder en alguna vez. Ajá. Lo que te quita el sueño de noche no es porque tú no tienes la capacidad de cubrir un evento extraordinario en términos financieros. Lo que te quita el sueño de noche es cuando la capacidad de cubrir lo que tú necesitas para tu bienestar ordinario se ve comprometida. Por eso, toda esta regulación, y no, lastima bastante. O sea, es terrible eso de levantarte a mitad de la noche cansado y sin sueño, pensar en dinero. Eso es algo terrible. A la mayoría de la gente le pasa más de una vez en la vida, pero cuando pasa no es agradable. Entonces, el tema de la regulación de dinero y de agua, precisamente lo que busca es protegernos de esos episodios de escasez. En otras palabras, la sostenibilidad de nuestro bienestar, atención, depende más de esa regulación que del mismo ingreso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, tú puedes tener un ingreso altísimo, pero si tú no estás regulado, tú estás en altísimo riesgo. Cualquier fortuna puede ser gastada. Oh, bueno, y de hecho, cualquier fortuna se ha gastado. Y eso es contraintuitivo, pero es muy importante que se fije, incluso lo voy a repetir, atención, esa capacidad de regular, si tú la aprendes, y ojalá, ese sería el mejor regalo para mí, que algunas, o todas, ojalá todas, las personas que están escuchando esto y que les resulte interesante, lo apliquen. Si tú logras aplicar esa regulación, eso va a ser mucho más importante para la sostenibilidad de tu bienestar que el mucho ingreso que pueda generar. Porque ingresos sin regulación lo que provoca es problemas más grandes. Piensa, por ejemplo, el problema del símil del agua. ¿Quién puede dar más manguerazo en su casa? El que vive cerca de una tubería de 1,5 pulgadas, pero tiene su tinaco y su cisterna, incluso puede manejarse con agua, aunque en un momento de una semana, 1 o 2 días no entre agua de la calle, o el que vive pegado de una tubería de 4 pulgadas que le pasa por el frente, pero que no tiene ni tinaco ni cisterna. ¿Quién puede dar más manguerazo? El que tiene el tinaco. Porque el que está en la tubería, si no hay agua, abre la llave y lo que sale es aire. Y no importa lo caro que son los muebles que tú tienes en tu casa, la marca del carro que tú tienes en la marquesina, si tú no te puedes bañar porque no hay agua, tú no estás bien. Y si nos vamos a lo financiero, no importa los activos que tú tengas,
Los activos, léase casa, carro, mueble, obra de arte, inversiones. Si eso no es líquido, si en un momento dado tú no puedes tener dinero en efectivo, porque tú no puedes dar una mordida a una pared para comértela, o para pagar la luz, o tampoco tú puedes caer de una mordida al guía del carro. No, el carro te transporta, pero el carro, y además tú tienes que sostener el carro porque te consume mantenimiento, combustible, etcétera. Tú puedes estar rodeado de activos, pero si tú no tienes liquidez financiera para cubrir tus necesidades básicas, tú no estás bien, tu bienestar se fue por la ventana. Entonces se trata esa regulación de proteger eso, y yo estoy convencido de que eso es algo que puede y debe comenzar en la vida universitaria. Porque todos ustedes que nos escuchan, algún tipo de ingreso manejan. Y el momento de aprender es ahora. Incluso antes de que de que empiece su vida productiva profesional. Que todos queremos que ustedes tengan ingresos buenos, adecuados, y que crezcan y que progresen. Pero que ese crecimiento financiero se traduzca en más bienestar, no menos. Eso es lo que yo tengo hoy para este podcast. ¿Qué te parece? ¿Tú piensas que es mucho, poco? ¿Qué tú crees? Está excelente. Solo quiero agregarle un elementito más. ¿Cuáles, se puede decir que tips o claves tú pudieras darle a los estudiantes de justamente el que en algún momento ha caído en esos errores y siente que tiene la tendencia a dar esos manguerazos? ¿Cuáles claves pueden servir como para iniciarse en esa disciplina? ¿Cómo se inicia la disciplina en términos de dinero? Mira, voy a dar un truquito. Y como estamos en la academia, también decir que es un truquito, que es el tipo de truquito que el Premio Nobel de Economía del año 2016, Richard Thaler, diría, que es como un empujoncito, para que la forma en cómo funciona nuestro cerebro nos ayude, o sea, que a veces no es racional. Ya tú sabes que ya se demostró que toda decisión que tomamos tiene un componente racional, un componente intuitivo y un componente emocional. Entonces, ¿cómo nosotros le damos un empujoncito a nuestro cerebro para que, sin dejar de ser racionales, emocionales e intuitivos, las decisiones tengan una probabilidad más alta de funcionar a nuestro favor? Voy a dar un truquito, un empujoncito, que a mí me funciona. Y aparte del supuesto que todos nosotros estamos prácticamente bancarizados, todo por lo menos una tarjeta de débito tenemos. Aquí otro secreto entre nosotros 20. El truco para tú separarte de el ingreso del gasto, es un truquito, es que la cuenta de la que tú gastas no sea la cuenta de la que tú ingresas. Y que sea en el mismo banco para que no te cueste nada. Transferirle por el mismo teléfono, tú lo puedes hacer de una cuenta a otra. Pero la cuenta la tarjeta de débito que tú tienes en tu bolsillo, si tú eres disciplinado, puedes tener las dos. Si no, puedes dejar una en la casa. Entonces se te puede perder y no importa, porque tú simplemente lo puedes transferir. La tarjeta de débito que tú tienes en tu casa no es la cuenta donde tú recibes el ingreso. ¿Para qué? Para que tú entrenes a tu cerebro a que cada vez que tú necesites dinero, tú tienes que hacer una pequeña transferencia. Es un truco, pero te puedo decir que funciona. Entonces, te da como conciencia y tú vas ejercitando el músculo de esa separación del ingreso del gasto. Separar ingreso del gasto es el primer paso para hacer bienestar sostenible. Y ese truquito puede funcionar. Los exhorto a que lo prueben. Ustedes verán que sí que funciona. Bueno, damos las gracias a Paulo Herrera Maluf, que es muy, muy sabio y docto en todos estos temas. Bueno, queda públicamente la invitación a ampliar algunos conceptos o compartir otros que tienen que ver con eso, con administrar de la manera óptima esos recursos que van entrando. Gracias, Paulo. Un gran honor. Saludos a todos y a todas. Recuerda visitarnos en oriblog.do y hacer tus preguntas o solicitudes de temas a través del formulario de contacto. Síguenos en Instagram, oriblog.do, y te puedes suscribir en Spotify o escuchar los episodios más antiguos en iVoox. Hasta la próxima.